larga porque mientras estamos dejando de fumar hay un gasto importante. Pues chicles como estos, por ejemplo, que son los que se están utilizando en muchos tratamientos para dejar de fumar. Vamos a hablar de por qué es tan difícil dejar de fumar y también vamos a comentar, si les parece, cuáles son los principales beneficios a modo de ayuda, de una manera que ustedes puedan ir viendo cómo se puede ir uno motivando poco a poco, comprobando los beneficios. Para eso está con nosotros, nos acompaña esta mañana el doctor Lorenzo Pérez, que es neumólogo del hospital. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar? ¿Por qué tenemos que recurrir a pastillas, a sustitutivos, a chicles? Pues en primer lugar porque se trata de una adicción. Es decir, el cerebro del fumador es adicto a una sustancia que es la nicotina que contienen los cigarrillos y por tanto cuando no tiene esa sustancia en la sangre, cuando no recibe esa sustancia, pues envía señales que se traducen en un síndrome de abstinencia, demandando esa dosis que necesita de nicotina. ¿Pero es solo una cuestión física, una cuestión química directamente, o hay también una especie de hábito, una especie de costumbre de llevarse quizá el La base cigarro de a la la boca? adicción, la base de la adicción es física, es esa adicción a la nicotina. Lo que ocurre es que fumar es una conducta repetitiva, que a fuerza de repetirse se vuelve automática, se vuelve inconsciente y además se va asociando a determinados momentos, a determinadas conductas del día o a determinadas situaciones. Se fuma en momentos de estrés o se fuma en momentos de mayor ansiedad o en momentos placenteros o se fuma en determinados momentos del día o realizando determinadas actividades. Y todas esas conductas ejercen un papel de refuerzo positivo sobre el consumo de tabaco. Vamos, si le parece, a motivar un poco al fumador, porque igual que el que está haciendo una dieta para bajar de peso y se va viendo como poco a poco va bajando de peso, me imagino que también el ir comprobando los beneficios de fumar de dejar de fumar, debe ser importante, ¿no? Claro. ¿Qué es lo primero que vamos a notar en el momento que dejamos de fumar? Probablemente los primeros beneficios, ya en el reportaje anterior se decía algo, los primeros beneficios como son la reducción de la frecuencia cardíaca, de las pulsaciones, o la reducción de componentes tóxicos en la sangre como el monóxido de carbono, es posible que el fumador no los pueda percibir de manera inmediata, pero sí es cierto que desde las primeras horas, en las primeras 24 horas, hay beneficios en la salud, en la calidad de vida que el fumador puede percibir, la sensación de percibir mejor los olores, de percibir mejor el sabor de la comida. El hecho de que la sangre vaya mejor oxigenada hace que aumente su tolerancia al esfuerzo. Es decir, hay una serie de beneficios, hay una especie de mito de que dejar de fumar provoca beneficios o es rentable a largo plazo. No es verdad, es rentable desde el primer momento en que el fumador deja el tabaco. O sea, que ya subir una escalera, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo. Va a ser mucho más sencillo, efectivamente. Qué rápido. Lo que tarda un poquito más ya es en limpiarse, que eso sí que dicen, limpiarse los restos de tabaco, de nicotina, de alquitrán, del aparato respiratorio. Claro, y muchos de los beneficios a largo plazo, como son pues algunos que se comentaban también en el reportaje, de la reducción del riesgo de sufrir un infarto, de sufrir una muerte súbita o de desarrollar tumores relacionados con el tabaco, pues se van a percibir precisamente con el paso de los años, al ver que han pasado 8, 10, 12 años sin fumar y no ha ocurrido ninguno de estos eventos. Hay personas, exfumadores, que dicen que descubren nuevos sabores, es decir, que pensaban que las cosas sabían de una manera y cuando han dejado de fumar, dicen, pues esto sabe distinto, sabe de otra manera, mucho mejor. Claro, sabe a lo que sabe. Es decir, claro, hay que pensar que el fumador tiene sus papilas gustativas y tiene sus receptores del olfato saturados con el humo del tabaco. Y por tanto su sentido del gusto y su sentido del olfato se atrofian en cierto modo. No es una atrofia irreversible y la prueba está en que muchos fumadores, pues eso, al dejar de fumar, comienzan a percibir de nuevo el sabor real que tiene la comida o el sabor o el olor real que tienen las cosas, las plantas, y por otra parte también empiezan a percibir cuál es el olor real de los fumadores que tienen a su alrededor. Sí, es verdad, porque esto pasa un poco como la fe del converso, ¿no? Que el que ha fumado antes después se vuelve el más intolerante de todos con los que fuman, porque dice que le molesta mucho el humo del tabaco. Claro, porque percibe el olor de los otros fumadores y entonces pues le da por pensar, caray, es que yo antes olía así, ¿no? ¿Y por cómo es que nadie me lo había dicho? Claro. Claro, la piel dicen que también Sí, se la piel mejora. también es uno de los primeros beneficios que se obtienen. La piel del fumador es una piel característica, mucho más avejentada, sin brillo, con arrugas en la cara muy características, y
esas circunstancias pues mejoran mucho al dejar de fumar.